Israel Valencia, el burrito carpintero. ¿Cómo están, amigos? Como ya vieron en la descripción, les voy a enseñar a hacer un color difícil, el gris Oxford. Sigan el video. Los materiales que vamos a ocupar para hacer nuestro color gris Oxford, siempre que se hace un color oscuro, lo que va a ser la base va a ser obviamente que negro, café, dependiendo del color que se haga. Normalmente, por ejemplo, el gris Oxford es un color muy oscuro. Prácticamente es el negro con un poquito de blanco, pero sí es difícil de hacerlo o lograr el color y el tono. ¿Por qué? Porque lo que a veces hacen las personas es tener un blanco de base y le quieren poner negro para hacerlo gris, y el gris Oxford no. El gris Oxford ocupa, para mi manera de cómo lo hago, ocupa lo que la mayor parte de la cantidad de la pintura va a ser negro. En este caso estamos usando una pintura de secado rápido, esmalte de secado rápido, y aquí tengo blanco. Igual los dos son de secado rápido. Lo que vamos a hacer entonces, miren, aquí hay blanco y este es negro. Aquí está el bote, este tiene negro, nada más que está lleno, no lo voy a voltear si no se tira. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser vaciar un poco de lo que es el negro. Tenemos aquí un bote que esté, obviamente que he hecho otras mezclas, está limpio. Vamos a vaciar un poco de lo que es el negro. Lo vamos a incorporar aquí al bote. En este caso va a ser más o menos 1 litro. Vamos a dejar un poco, aquí hay 2 litros en lo que es este bote grande. ¿Para qué? Para que tengamos una reserva por si llega a haber algún problema, y así no tengamos inconvenientes. Vamos a ocupar, acuérdense, de tener un trapo siempre para limpiarnos. Lo mojamos con thinner. Una palita para revolverlo. Ya que tenemos lo que es nuestra base, nuestro negro, podría decirse. Acuérdense que les dije que es una pintura de secado rápido. En este caso es una pintura semimate, es un esmalte de secado rápido semimate. Y tenemos al igual lo que es nuestro blanco. Ambos son de secado rápido. Acuérdense siempre de esos, de revolver lo que es. Si vas a revolverlo con pinturas alquidálicas, las alquidálicas son las que son de secado normal. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es, ya sea que lo vaciemos o con la misma pala, lo revolvemos. Y lo que vamos a hacer es irle incorporando un poco lo que es el tono del blanco a nuestro tono negro, para así ir aclarándolo un poco. En realidad el gris Oxford es un poco más. Le vamos a poner un chorrito, lo vamos a menear y vamos a ver qué tanto se aclaró. Siempre es difícil de hacerlo, el gris Oxford, por lo mismo, como les digo. Si intentas hacerlo desde una base blanca y ponerle negro, no se va a hacer gris Oxford. Lo que va a hacer es a lo mejor un gris perla, un gris color primer. Le hace falta, le incorporamos. En 1 litro yo calculo que para poder hacerlo, más o menos va a llevar en 1 litro 1/4 de blanco. Más o menos en proporción. Aquí si se dan cuenta ya se va haciendo un poco más. Ya no es negro completamente. Ya se va haciendo un poco más grisáceo el tono. Y ya de aquí lo que vamos a hacer es eso, irle aumentando el tono, irle aumentando un poco del blanco, para que el tono ya sea que lo subamos o lo bajamos. En dado caso que nos quieramos pasar, obviamente que lo que vamos a hacer, como tenemos una reserva de pintura en el otro bote, lo que va a pasar es que vamos a tener un poco de negro para volver a hacerlo más oscuro, para entintarlo, oscurecerlo. Por eso les digo que es más difícil hacerlo el gris Oxford. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace la gente es tener blanco y ponerle negro, y no, ese es al contrario. Como es más oscuro, acuérdense que siempre que hagan un color oscuro, la base debe de ser el color más fuerte, y los claros nada va a ser para irlo haciendo, va a aclararlo, como su mismo nombre lo dice. Aquí ya tenemos prácticamente el gris Oxford. Ya no es negro completamente. Miren, les voy a poner la tapa para que vean cómo sí se ve la diferencia. El del lado de acá es el negro y el de acá es el gris Oxford. De aquí todavía lo pueden bajar o subir dependiendo, como les digo, qué tanto lo quieran de intenso el tono. Yo sí quiero que quede un poco más claro. Si aquí le adicionaran un poco de azul, igual también quedaría bien, no tiene problema. Y se hace un poquito más intenso el tono. Pero eso es dependiendo ya de cada persona cómo lo quieran igualar.
Igual así cuando quieran hacer un color. Acuérdense que los colores primarios para poder hacer cualquier tono. Miren, aquí así es un poco más más blanquisco. Yo creo que a mi consideración este ya es gris Oxford. Ese sí ya se ve más como gris Oxford. Hay uno que es gris obsidiana. Ese ya es un color de los de Chromagood, de los de Sayer Lac, pero ese ya viene de fábrica, podría decirse que el tono, el de Chromagood, unos de Chromagood. Miren, aquí se ven las tres diferencias: el negro, el que estábamos preparando y el que ya va a ser el tono que vamos a aplicar. Como les estaba comentando, los tonos primarios, los colores primarios para hacer cualquier tono, normalmente igual cuando se hace una tinta, si quieres hacer una tinta color magnolia, vamos a ocupar como base un amarillo limón o un amarillo ocre, que es prácticamente acuérdense que el tono de magnolia es un color más o menos como amarillento. Vamos a ocupar lo que es un amarillo cromo más o menos, amarillo limpio, amarillo limón. Y ya de ahí lo vamos a ir oscureciendo. Le podemos ya sea poner rojo vermellón, o a lo mejor ya se va a hacer un poco naranja, y igual le podemos adicionar negro, y lo que va a hacer es hacerlo café, hacerle un tono cafezoso. Acuérdense que los colores primarios es amarillo, rojo y azul. Ya los que le siguen son el negro y el blanco. Después prácticamente con esos tres tonos, con el rojo, el azul y el amarillo, que son los colores primarios, con ese puedes hacer el color que quieras, ya sea verde, azul, bueno, azul más claro, azul más oscuro, naranja, dependiendo. Acuérdense que la cocina una que yo pinté de color naranja, ese llevaba amarillo limón y llevaba color rojo, y también llevaba un poco de café, porque era el tono de la color zanahoria, es como un poquito más cafezoso. Ya eso va a depender, como ya saben, de cada persona. Pero acuérdense que cada vez que quieran hacer un color así como como el que yo intenté hacer, o como el que ahorita hice, que fue un gris Oxford, ocupamos como base negro. Después le vamos a adicionar blanco, y después ya lo único que vamos a ir es intercalando. El tono negro es el que nos va a dar la oscuridad de nuestra base del color, y lo que es el blanco lo único que va a hacer es irlo aclarando. No cometan el error de primero tener un blanco y después echarle el negro, porque van a entrar en el error de que van a querer oscurecerlo con el negro, y no va a pasar eso, no se va a oscurecer. O sea que la recomendación que yo les doy es cuando quieran hacer un color oscuro, ya sea gris Oxford, ya sea como o que sea un color aperlado, o como les digo, hay el que es obsidiana, es casi parecido al Oxford. El Oxford es un poco más oscuro, el obsidiana es un poco más claro. Pero la recomendación es que tengan un color negro de base, preferencia negro puro, negro intenso, le pongan blanco y de ahí lo sigan elevando, lo sigan aclarando el tono, perdón. Igual le pueden poner un poquito de azul, como les digo, dependiendo del tono que quieran buscar. Y a también le quedaría bien un tono azul. Le pueden buscar un azul turquesa, le ponen tantito al negro, se lo adicionan y ya le echan lo que es el blanco. Obviamente que se va a hacer un gris Oxford, pero como que más azulado. Pero así dependiendo de cada persona, cómo lo hagan. Acuérdense que las recomendaciones que yo les doy son como para las personas que están empezando apenas en este ámbito de hacer tonos, de hacer tintas, de hacer colores. Esa es la recomendación para este tono, para el gris Oxford. Ya les haré en otros videos a lo mejor otras recomendaciones y cómo igual preparar tintas y otras cosas. Pero acuérdense de dar like, compartir y suscribirse. Israel Valencia, el burrito carpintero. Nos vemos, amigos. Vibra positiva.